¿Conoces el trágico relato de los niños acosados por un duende en el barrio 240 Viviendas en Tucumán? A mediados de los años 2000, en el barrio 240 Viviendas, detrás de El Manantial, en San Miguel de Tucumán, la vida transcurría con calma. Pero, según me contó una vecina, una tarde, 5 niños de unos 10 a 12 años se escaparon a jugar en una finca al borde del barrio que iba creciendo. Me contó esta señora que todos los niños regresaron arañados, lastimados y llorando, contando que un duende les había aparecido y los atacó. Los padres, incrédulos de semejante historia, atribuyeron las heridas a espinas y raíces de la finca. Sin embargo, uno de los niños, cuyo nombre omitiré pero me referiré a él como el niño, quedó profundamente marcado, insistiendo en que el duende lo buscaba y lo llamaba. El niño era un muchachito bondadoso, cariñoso y muy querido. Por la situación, los padres decidieron darle tratamiento psicológico porque el niño no dejaba de hablar del duende. Una vez, estando solo, afirmó que este ser se le apareció en su casa, diciéndole que pronto se lo llevaría. Sus padres, frustrados, lo regañaron, pidiéndole que ya dejara de inventar historias. Pero un día, tras la siesta, descubrieron con horror que el niño había cruzado el umbral, su cuerpo, sin vida, colgaba en el patio trasero. El barrio quedó conmocionado. Muchos seguían sin creer en el duende, pero el terror creció cuando, 3 días después, una nena, amiga de el niño y parte del grupo aquel que entró a la finca, también se apagó de la misma manera. Luego, otra niña, también del grupo, estuvo a punto de seguir el mismo camino, pero su padre la salvó justo a tiempo. Horrorizadas, varias familias, incluida la de esta niña y la de un amigo que vivía cerca, abandonaron el barrio. El pánico llevó a los vecinos a contactar con el arzobispado, que bendijo a los niños, a las embarazadas y al lugar. Pero me parece que ese mismo día, el sacerdote, con otros vecinos y junto a los dueños de la finca, tras ingresar descubrieron dentro de la misma una cueva con ropas de niños, intensificando así el misterio. ¿Qué hace aquella ropa aparentemente de distintos niños dentro de esa cueva en aquella finca? Para la vecina que me contó todo esto con tantos detalles, las apariciones del duende eran reales. No solo por los relatos de los niños, sino porque ella misma lo vio. Recuerda que una noche se había quedado hasta muy tarde en casa de una amiga, aprovechando que estaban de vacaciones. Su amiga vive muy cerca, a tan solo 3 casas. Cuando llegó la hora de regresar, ya era la madrugada y la cuadra estaba desértica. Ni siquiera estaban unos chicos que solían quedarse hasta tarde en una plaza que está al frente. Su casa se encuentra en la misma esquina. Pero apenas empezó a caminar, escuchó que alguien le chistó. Ella miró, pero no encontró a nadie. Entonces, escuchó aquella carcajada que hasta el día de hoy no puede olvidar. En sus propias palabras me decía: sentí una carcajada horrible. Miré para la plaza y ya no estaban los chicos. Hay un pino grande allí y pensé que estaban subidos haciéndome una broma, por lo que no le llevé el apunte y seguí. Venía llegando a mi casa cuando en la esquina del frente lo vi. Habrá tenido apenas unos 70 centímetros. Era una cosa gorda, con una cara toda arrugada. No la puedo olvidar. Tenía unos dedos, unas manitos gordas y una lengua larga. Sacaba su lengua y la movía. Lo primero que hice fue encomendarme en San Miguel Arcángel. Venía rezando cuando veo que hizo unas piruetas. Saltaba desde un banco que había en la vereda de mi vecina hasta el techo de su casa y volvía a saltar al banco, y así hizo varias veces.
Logro llegar a mi casa y le grito a mi hija para que me abra el portón que estaba con llave. Cuando entré, le empecé a contar a mi hija lo que acababa de ver. Cuando en eso sentimos aquella carcajada. Ella también la escuchó. Fue una carcajada espantosa. Esta vecina me contaba que, así como le ocurrió a ella, también le pasó a otras personas. Evidentemente, algo empezó a suceder en este barrio, y todo empezó a partir del momento en que esos niños accedieron a esa finca. Las apariciones de este espantoso duende no solo se limitaron a las calles, sino que también dentro de las casas, como le pasó a una chica que contó que se le apareció debajo de la mesa. Se cuenta que fue tan traumatizante lo que vio que terminó con tratamiento psiquiátrico. Muchas veces he recibido relatos así, asombrosos, increíbles, y confío en quien me lo cuenta. No emito valoración de veracidad ni pido evidencias. Simplemente actúo como un puente entre esa persona y el público. Pero con este relato pasó algo muy curioso, porque días después de realizada esta publicación en nuestra página oficial de El Rincón del Misterio, apareció en un programa de la página El Tucumano, un señor que se presentó como exfuncionario de la Fiscalía número 4, de nombre David Cohen. Él contaba que luego de enterarse de este posteo le resultó muy familiar y pensando un poco recordó que ciertamente él estuvo presente cuando la Fiscalía intervino en estos casos y contó lo siguiente. Yo no me olvido más del hecho. Hace 15 años investigué la muerte de 2 niños que aseguraban haber sido atacados y amenazados por un duende. Recuerdo los hechos como si hubieran ocurrido ayer. Hoy me pregunto si la Fiscalía no debería haber hecho algo con esta línea investigativa del duende. David recordaba este caso de cuando fue empleado judicial, allá por el año 2007, de cuando fue ayudante del fiscal en la Fiscalía 4, conducida por Carlos Sale. Dijo que luego de más de 15 años se animó a contar lo que vivió en el barrio 240 viviendas de El Manantial, y menciona que estas muertes fueron archivadas por la justicia tucumana al no detectarse delito alguno. El relato de David Cohen es el siguiente. Estábamos de turno y nos comunican que había un suicidio en un barrio del Manantial. Era algo de rutina, como cada vez que ocurre un hecho lamentable así. Y me voy hasta el barrio porque el suicidio de un niño es algo poco habitual. Siempre tratamos de determinar si hay signos de violencia que haga presumir que no es un suicidio. Pero no había nada, no había signos de violencia, no había signos de que el chiquito haya sido forzado o asesinado. No se dispusieron medidas investigativas porque no había un delito que investigar. En ese momento para Cohen, pese a los relatos de los vecinos sobre la presencia de una entidad demoníaca, pensaba que todo se trataba de un estado de psicosis colectiva a causa de lo aberrante que resulta que un menor de edad se quite la vida. Sin embargo, 2 días después, el teléfono de la Fiscalía vuelve a sonar. Se trata de un hecho casi idéntico, pero su sorpresa vendría momentos después. Y cuenta, 2 días después nos informan de otro. Cuando nos llaman no tenía conciencia de que era el mismo lugar. Fue una noticia fuertísima. Tampoco había signos de violencia. No había testigos de que alguien hubiera entrado a la casa, ni que alguien la haya atado a la chiquita para que se cuelgue. Todo daba a entender que se trataba de suicidio. La autopsia da que había muerto por ahorcamiento, o sea, no era nada para disimular otra cosa. Recuerdo que el barrio estaba muy convulsionado, la familia muy mal, y los vecinos estaban muy alterados. Se me acerca un policía que había intervenido en la muerte de los niños.
me llama a un costado, medio con vergüenza, y me dice que todo el barrio había visto un duende, que hay un cañaveral en el barrio, que el duende sale de ahí y que incluso un compañero de él, de la comisaría, lo tenía filmado. Lo primero que pensé es que a partir de lo desgarrador del hecho, el barrio había entrado en un grado de psicosis colectiva, tratando de justificar algo que no tiene justificación. Esto genera una turbulencia emocional enorme. David comenta que no accedió a ver el video y que tampoco se lo pidió al uniformado que lo tenía en su poder. Y al respecto dijo lo siguiente: soy escéptico, dudo de todas las cuestiones paranormales. El caso es que las causas fueron archivadas porque ninguno de los familiares de los fallecidos reclamó la decisión, pero David dijo algo más. Yo no me olvido más del hecho, es realmente impactante encontrarse con una escena como esa. Leí la nota y dije que era parecido, hasta que me di cuenta que era el hecho. Me cayó la ficha al ver la exactitud del relato con lo que recordaba, y me llamó la atención de que se haya terminado transformando en una especie de mito urbano y me sacudió. Casi llegando al final de la entrevista, casi como arrepentido de lo realizado hace más de una década, el exayudante fiscal se cuestiona, se pregunta si ¿acaso no hizo falta hacer algo más para llegar al fondo de las muertes de 2 menores de edad? Hoy me pregunto si la Fiscalía no debería haber hecho algo con esta línea investigativa del duende. Suena rarísimo lo que estoy diciendo. Hoy, con el diario del lunes, 15 años después, y viviendo todo lo que pasó, hoy sí me pregunto si hubiera correspondido hacer algo más.